Bien, muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto y un honor estar nuevamente en Puebla, y digo nuevamente porque ya he tenido en repetidas ocasiones la oportunidad de acompañarlos, incluso en este mismo recinto, en este complejo cultural de la UAP, que es verdaderamente extraordinario y ejemplar para todas las universidades públicas. Ojalá que todas las universidades públicas de este país tuvieran algo como lo que ustedes tienen y seguramente aprecian y valoran como corresponde. Muchísimas gracias a la comisión, a la comisionada por sus palabras de presentación, a los comisionados, a los encargados de la transparencia en el municipio y a todas y todos ustedes por estar aquí esta mañana para acompañarme y distinguirme con su presencia. El tema que nos convoca el día de hoy, el tema que va a suscitar mi reflexión, es el de los retos, el de los desafíos, el de todo aquello que tenemos pendiente o que podemos mejorar o que tenemos que echar a andar en dos distintas materias, como ustedes lo pueden ver perfectamente en el título que está reflejado en la pantalla, que son, por una parte, y quiero poner este énfasis por la razón que inmediatamente señalaré, el derecho de acceso a la información y, por otra parte, en la protección de datos personales. Yo creo que el título, que fue así asignado por los organizadores, es un título que da cuenta cabal, que da cuenta de una manera fidedigna de la problemática que tenemos en esta materia y que de hecho valdría la pena, y así lo voy a articular en mi intervención, tratar de una manera perfectamente separada y seccionada. No porque no tengan relación los dos temas, sino porque creo que enfrentamos asuntos distintos, porque los desafíos, los retos en materia de acceso a la información son unos, y los retos y desafíos en materia de protección de datos personales son otros, de tal forma que yo de entrada les diría que valdría la pena metodológicamente tener esta separación, y así lo haré. Dividiré mi exposición en dos partes, en congruencia con lo que acabo de señalar. En la primera parte referiré lo relativo a los retos y desafíos en materia de acceso. En la segunda parte me referiré a la cuestión de la protección de datos personales. Respecto de los retos y desafíos en materia de acceso a la información, a su vez dividiré mi exposición en tres partes. Lo que creo que son los retos para las autoridades o llamados los sujetos obligados. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer de manera quizá distinta por parte de los sujetos obligados? Primer asunto. En segundo lugar, creo que también es importante voltear a ver a la sociedad. ¿Qué podemos mejorar por cuanto hace a los usuarios del sistema de acceso? ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con los ciudadanos? Creo que ahí también tenemos retos y tenemos desafíos en un segundo momento. Y luego, en un tercer aspecto, quisiera referirme a los retos y desafíos de los órganos garantes. En términos de los órganos garantes, no nada más del órgano garante del Estado de Puebla, sino en general de órganos garantes, hemos asistido, hemos atestiguado una profunda transformación. Es un sistema que ha venido, diría yo, mejorando paulatinamente, que se ha venido fortaleciendo y robusteciendo desde el inicio en los años 2001, 2002, 2003 de todo este debate, pero que ahora, justamente ahora, está en un nuevo ciclo de cambio profundo. La creación de lo que algunos de nosotros hemos llamado el Sistema Nacional de Garantía, es decir, ya no esta lógica separada de que hay un órgano federal y hay órganos locales y cada uno pues está en su órbita y está en su competencia, sino la idea de que ahora tenemos un agregado de órganos garantes a partir de una lógica nacional. Esto supone una profunda transformación y ahí también creo que hay retos y creo que hay desafíos de los cuales vale la pena dar cuenta. Este es un poquito el mapa pues que les propongo para esta intervención de esta mañana, y empiezo pues con los retos para las autoridades. Yo creo que hay cuatro fundamentales cosas que podemos mejorar por cuanto hace a el trabajo de los sujetos obligados en materia de derecho de acceso a la información. Primero, creo que es
muy importante transmitir el mensaje y darnos a la tarea de que cada vez más cosas estén en Internet. Es decir, tenemos que pasar de una lógica de solicitudes que son atendidas, que son contestadas, que son tramitadas conforme lo señale la ley, a una lógica en donde deberíamos tender a que cada vez haya menos solicitudes de acceso a la información, porque todo lo que le pueda interesar, o la mayor parte de cosas que le pueda interesar al ciudadano, están ya disponibles en Internet. Entonces yo creo que cuando nosotros, pues, mejor dicho, no nosotros, sino los sujetos obligados, trabajan con este concepto, pues que se repite mucho, ¿verdad?, pero que hay que darle contenido y sustancia, de la llamada información de oficio, es decir, de aquella información que ya tiene que estar en Internet sin que nadie te la pida. Yo creo que ahí tenemos que poner un primer énfasis. Yo creo que como regla general, ahora que la tecnología lo permite, ahora que los sistemas de capacidad en términos de transmisión de datos, de almacenamiento de datos, nos permiten, incluso con sistemas en la nube, ir subiendo muchísima información, pues vámonos. O sea, casi les diría, pues no hay que esperarnos, ¿verdad? Mejor que todo lo que el ciudadano pueda eventualmente estar interesado en saber, pueda estar interesado en conocer, pongámoslo de manera amplia, de manera cabal, de manera irrestricta. Eso nos va a generar, claro, y ahí tendrán las comisiones de acceso y los demás garantes que manejarlo, pues, digamos, en el mejor sentido posible y hacer pedagogía para explicar por qué van a bajar, que yo espero que bajen, el número de solicitudes. Es decir, eso sería, es importante que en sus informes lo transmitan de esta manera. No sería un desdén ni una merma para ustedes, ni que, oiga, ya no los pela nadie, ya nadie solicita información, ya nadie les pone atención. No, al contrario, sería el éxito. Ustedes estarían demostrando que son exitosos en lo que hacen, que son exitosos en su gestión, porque todo lo que el ciudadano busca lo encuentra ya en Internet. Este es un primer desafío y repito, no nos olvidemos que la tecnología hoy, sobre todo con la llamada nube o el cloud computing, ya lo permite. Un segundo reto, un segundo desafío, es que creo que tenemos que mejorar el proceso de documentación de los sujetos obligados. ¿A qué me refiero? A ver, como estamos en la Semana de la Transparencia, yo también me siento obligado a ser muy transparente y se los voy a decir directamente, no les voy a echar rollo. El asunto es este. Muchos órganos obligados, muchos sujetos obligados se dieron cuenta de que la transparencia puede ser también una monserga, vaya, que puede exhibir al mal funcionamiento de un órgano, de una dependencia, puede exhibir a un mal funcionario, puede identificar focos rojos en materia de corrupción. Pues sí, para eso fue inventada la transparencia, para rendir cuentas, pues, de la tarea de gobierno hacia la ciudadanía. Y entonces, como a muchos funcionarios no les gustaba que les estuvieran preguntando, que estuvieran publicando las facturas, que estuvieran pidiendo los contratos, que estuviera la gente pues viendo realmente en qué se usa su dinero, o sea, como que no habían entendido pues de qué se trataba, se dio un efecto péndulo, un efecto pendular, de tal manera que había órganos, sujetos obligados, mejor dicho, que dejaron de documentar procesos de toma de decisión, bajo el siguiente supuesto. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Dijeron, como la gente solo me puede pedir, usando las leyes de acceso, los documentos que existan, pues si no hay documento, pues yo simplemente no, o sea, le contesto, pues diciendo, esto que usted me pide, pues no existe. ¿Cómo puedo lograr más inexistencias? No documentando nada, prácticamente no diciendo, o sea, no poniendo nada por escrito. Y esto es algo que se empezó a dar de una manera, diría yo, ahora como dicen, ¿verdad?, los jóvenes, de una manera viral. Hagan de cuenta que se viralizó esto, como que se lo contaron unos a otros. Yo, no, fíjate que como solo pueden pedir lo que esté documentado, pues no documenten, ¿verdad? Todo lo hablamos por teléfono, usamos emails que no sean emails oficiales, ¿no? Puras cuentas de Yahoo, puras cuentas de Hotmail, y con eso, maestro. Y entonces se incrementó mucho el número de respuestas que declaraban la inexistencia. Yo creo que aquí tenemos un reto y tenemos un desafío muy importante. ¿Qué es lo que se tiene que documentar? ¿Qué es lo que se tiene que documentar? Y hay una cuestión, fíjense, tan básica como esa.
y los comisionados lo saben evidentemente. En Estados Unidos la legislación en materia de transparencia obliga a que en cada reunión que participen funcionarios públicos, evidentemente dentro de sus oficinas, ya si se reúnen en el VIPS o se reúnen en otro lado, pues es otro problema, pero si se reúnen en sus oficinas, en cada reunión tiene que haber una minuta que diga fecha de la reunión, hora de inicio de la reunión, asistentes, temas que se vieron y hora a la que concluyó. ¿Por qué? Porque esa reunión está usando bienes públicos, bienes de los ciudadanos. Una oficina pública pues se paga, sea renta, sea propiedad, con el dinero de nuestros impuestos. Esos muebles en los que se sientan, los que usan, pues es dinero de nuestros impuestos. Entonces el ciudadano, en esta lógica de la transparencia, tiene derecho a saber cada reunión que se realizó. No se trata de hacer un documento, ya me imagino, ¿no? Porque de repente si ponen a un abogado a redactar eso, pues te va a aventar 20 páginas, ¿no? Ya saben cómo somos de rolleros los abogados, entonces te van a aventar 20 páginas ahí con el fundamento jurídico, con la jurisprudencia, no. Se trata de algo que no sea quitar el tiempo, ni algo burocrático, algo que sea útil, una página, media página. Aquí está la minuta, o sea, todo eso bien documentado, procesos administrativos de toma de decisión bien documentados, cada uno de los pasos que se van siguiendo bien documentados, para tener claridad de cuándo un documento, fíjense bien, tiene que existir. Esa es la clave. Nosotros necesitamos saber, y los sujetos obligados necesitan saber, y eso tiene que ver con indicadores de gestión, por ejemplo, tiene que ver con indicadores de seguimiento de la tarea pública, qué cosas tienen que estar documentadas y qué pueden pedir los ciudadanos. Y creo, sinceramente les digo, que ahí tenemos un reto enorme. Tercer desafío para los sujetos obligados. Quizá pudieran compartirlo los órganos garantes y los sujetos obligados, pero yo creo que los sujetos obligados tienen que tomar sus propias responsabilidades. Formación de cuadros. Formación de cuadros. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes. Lo de la transparencia, el trámite de las solicitudes, cada vez se ha vuelto más difícil, cada vez se ha vuelto más difícil. Y seguimos, infortunadamente, por ejemplo, a nivel municipal, en donde todavía existe esta tendencia de cambiar cada 3 años a todo mundo, ¿no? Es una cosa de veras inexplicable desde mi punto de vista. Cuando viene gente de Europa, aquí en este complejo han venido muchos ponentes europeos, se los cuenta uno y no se la creen, ¿no? Dicen, ¿cómo? ¿Pero cada 3 años cambian a todo mundo? A todo mundo. Oye, pero no hay un servicio civil o alguien ahí, pues para que, digo, porque está bien que cambien a lo mejor al alcalde, al presidente municipal, porque ese es electo, ¿verdad? Pero luego la gente abajo, la de estructura, la que chambea, la que hace, pues esa que si hace bien su trabajo se tiene que quedar, ¿verdad? No, aquí en México cambiamos al que barre, no vaya a ser que barra para el otro equipo, ¿verdad? Que barra diferente, ¿no? Bueno, esto de veras nos genera muchos problemas en general, pero en el tema del que me estoy hoy ocupando nos genera problemas, porque las unidades de enlace hoy sí requieren una sofisticación y requieren una preparación que si los cambiamos cada 3 años simplemente no lo estamos logrando. Ahora, yo les digo también con la mayor transparencia, a mí me encanta que los cambien cada 3 años porque a mí me siguen invitando a dar cursos de capacitación, entonces yo estoy feliz. A mí me cae cantidad de trabajo, yo no paro de dar cursos, de capacitar gente, porque los tengo que capacitar cada 3 años a todo mundo. Pues está padrísimo, yo por esa parte estoy contento y feliz, pero lo cierto es que para el país es desgastante por el uso de recursos, es desgastante porque luego todos tenemos, y eso nos pasa a todos tenemos nuestra curva de aprendizaje. Entonces de repente te dicen, pues tú que trabajabas en Contraloría, ahora eres el titular de la unidad de enlace. Pues a ver, ¿no? ¿Esto cómo se hace, verdad? Y te llegan unas solicitudes que antes no llegaban. En el 2003, 2004, pues llegaban las típicas solicitudes estas, pues un tanto obvias, ¿verdad? ¿Cuánto gana el presidente municipal? Ah, hombre, eso es facilísimo, mira, ahí está. Y en cambio ahorita te llegan unas solicitudes que dices, ay, ¿y ahora cómo le hago? Y es un aprendizaje, es una lógica administrativa que tenemos que ir desarrollando, y ahí necesitamos formación de cuadros. Este es un reto porque ese trabajo se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. Ahora que se apruebe la ley general, si es que se aprueba en los términos que fue presentada por el IFAI, que es bastante probable, yo así lo vería, el IFAI como expresión de los trabajos de COMAIP, la Comisión
Mexicana de Organismos de Acceso a la Información Pública, pues generó un proyecto completo de ley general, ojo, ley general de transparencia, que ya está por parte del IFAI puesto a consideración del Senado. Y me dicen los comisionados del IFAI, platiqué con ellos en la Semana Nacional de Transparencia, que nos vimos con algunos de ustedes, platiqué con ellos, con Jimena incluso, le dije, oye, ¿crees que esto salga para este periodo? Me dice, estoy segura. Me dice, estoy casi segura que pudiéramos tener aprobado en este periodo la Ley General de Transparencia. Se los digo por esto, porque los plazos que va a crear son muy breves. Son muy breves. Entonces, fíjate, si ustedes tienen gente en las unidades de enlace que no le sabe bien al tema, solicitudes muy complejas y plazos legales establecidos en la Ley General, luego entonces aplicable para todos los estados y para todos los municipios de este país, que son absolutamente breves, tienes un cóctel explosivo. Entonces necesitas formar cuadros, formar gente que verdaderamente le sepa el tema, que esté ahí, que esté bien preparada, que sepa distinguir, porque ahora hay muchas cosas que dicen, es información pública, es dato personal, ¿qué puede ser información de acceso restringido temporalmente? ¿Cómo hago para hacer una buena reserva por cuanto hace a la temporalidad? Porque claro, dice, bueno, la norma te permite hasta tantos años de reserva, sí, pero ¿me voy hasta tantos o le pongo a la mitad o le pongo menos o pongo hasta que termine este gobierno? ¿Qué hago? Esas son dudas de todos los días en los titulares de la unidad de enlace. Yo les doy muchísimos cursos a los titulares de la unidad de enlace y todos los días me preguntan lo mismo. Y me dicen, ahora se ha vuelto muy complicada esta tarea. Necesitamos gente que lo sepa hacer. Ese es un desafío enorme. Cuarto reto, cuarta cuestión para las autoridades y última en este aspecto que quiero mencionarles, la cultura de los servidores públicos. Déjenme, se los cuento igual, con la mayor transparencia, además lo digo porque lo puedo decir porque fue público, así fue y por ahí debe andar grabado y no sé si alguien lo subió a YouTube o lo que sea. Me invita el gobierno del estado de San Luis Potosí, de hecho el gobierno estatal, a través de un órgano que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como la Comisión de Mejoramiento del Municipio, no sé, algo así, uno de esos órganos de apoyo municipal, pues, a dar una conferencia hace 2 semanas a San Luis Potosí, a la ciudad, sobre estos temas de la transparencia, la reforma, fue sobre la reforma constitucional en materia de transparencia. Bueno, y entonces en la ronda de preguntas y respuestas estaban puros titulares de unidad de enlace, todos eran funcionarios que operaban en el día a día, que estaban en la trinchera de la transparencia. Y entonces se levanta uno de ellos en el turno de preguntas y respuestas y me dice, oiga, lo que sí necesitamos revisar, que yo creo que era un recién llegado, porque fíjense en el tipo de pregunta, me dice, oiga, lo que sí necesitamos revisar es esto de que se permita que la gente pregunte de forma anónima, porque eso no es justo. Eso nos discrimina, doctor, fíjese bien. Yo, cuando contesto una solicitud de acceso, tengo que decir quién soy, quién está contestando, tengo que firmar, tengo que identificarme. Y en cambio, quien me está solicitando información, que debería ser igual que yo, que debería tener los mismos derechos que yo, que debería de estar sujeto al mismo régimen jurídico, firma como Caperucita Roja. ¿Qué tal, doctor? Y leando yo con mi firma, con mi título de licenciado en Derecho, etcétera, contestándole a Caperucita Roja. Eso no es justo. Eso me está discriminando, doctor. Entonces, no, yo inmediatamente, yo estaba escuchando porque el cuate agarró el micrófono y hagan de cuenta, ¿no? Dijo, ponencia paralela, yo también quiero hablar. Y no, o sea, ya ven que no, luego sueltan el micrófono y la gente, pues, dice, pues estos son mis 15 minutos, ¿no? Y ahí voy. Bueno, y yo lo dejé hablar, pero yo mentalmente regresé la película de mi cabeza a hace 10 años. Dije, es que esto llevo 10 años explicándolo. Llevo 10 años explicando por qué es bueno, no solamente posible, absolutamente bueno y positivo que la gente pueda pedir información de manera anónima. Y le dije, entonces bueno, otra vez terminó y entonces dije, yo ya regresé mi película y dije, bueno, voy a volver a empezar, listo. Mire, tiene que entregar la información por esto, es bueno por esto, pero ¿qué estaba reflejando en el fondo? Estaba reflejando una cultura política. Una cultura política contraria a la transparencia, una cultura política donde el funcionario se siente otra vez agredido porque le preguntemos,
otra vez agredido porque alguien esté queriendo saber, queriendo preguntar, queriendo indagar, viniendo aquí a molestarme, a pedirme copia de esto, a pedirme copia del otro, que si los viáticos, que cuánto gasté, que no sé qué. Y entonces, pues eso me parece que es una cultura compartida todavía hoy, infortunadamente, por muchos funcionarios, y de esa batalla no la hemos ganado. Y la respuesta que yo le di fue la respuesta que llevo 10 años dando cada vez que me preguntan este tema. Usted tiene que dar la información, así le firme como simplemente ¿quién está pidiendo la solicitud? X, o Batman, o Caperucita, o Superman, o quien sea. ¿Por qué la tiene que contestar? Porque es información pública. Por eso, de tal suerte que lo importante no es quién lo pide, sino lo importante es qué pide. Y si eso es información pública, da igual quién lo pida. Atrás de esa X que hay un ser humano, tiene que ser un ser humano, no creo que sea una computadora, no uno de estos fantasmas, ¿no? Que de repente salen en redes sociales, tiene que ser un ser humano. Listo. Y oye, pero ¿qué tal que ese ser humano está en China y me está escribiendo? Y igual es información pública, le tienes que contestar. Creo yo que todavía en esto tenemos que insistir, tenemos que repetirlo, tenemos que machacarlo una y otra vez. Y consiste en el siguiente mensaje: la información pública no es propiedad del funcionario que la tiene bajo su custodia, no es propiedad de quien está ahí en esa oficina ocupándola probablemente de manera temporal. Esa información es nuestra, de los ciudadanos, de la sociedad. Esos documentos son propiedad de la ciudadanía mexicana y como tal se tienen que dar. El funcionario no tiene que asumir que cuando viene un peticionario de acceso a la información lo hace por fregar, lo hace por molestar, lo hace porque me lo han dicho muchos, ¿no? Es que, ¿qué interés tan morboso? Quiere copia de mi factura de viáticos de cuando fui a no sé dónde para ver qué comí, en qué hotel me quedé, cuántas personas en la habitación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno no puede ir a comer a donde quiera. Pues sí, puede ir a comer a donde quiera, pero pague usted. Pague usted. Si usted esa comida la paga con dinero público, pues sí, yo tengo derecho a saber si usted se comió una hamburguesa, o se comió una pizza, o se comió un chile en nogada. Perdóneme. ¿No quiere que yo lo sepa? No pague con dinero público. Usted paga con su tarjeta personal privada, o usted paga en efectivo, y yo no tengo derecho a preguntarle. Es ahí donde está el recurso público. Pero esto hay gente que todavía hoy, créanmelo, porque me pasó, vaya, pero además a mí me da un poquito de pena con este señor, porque claro, era una conferencia sobre la reforma constitucional en materia de transparencia. Estaban ahí los comisionados pares de ustedes de San Luis Potosí, estaba ahí gente que operaba día a día la transparencia, y este cuate diciendo, pues yo no, esto no es justo, y cómo me vienen a molestar a mí, no me dicen su nombre, que se identifique, ¿no? A todo el mundo así. Esto me pasa mucho, es que es un tema cultural, esto me pasa mucho. La semana pasada me volvió a pasar. Estaba yo en Culiacán dando los que me siguen en Facebook y en Twitter saben, porque siempre lo pongo, ¿no? ¿Dónde estoy? La semana pasada estuve toda la semana en Culiacán dando un curso sobre violencia de género y derechos de las mujeres a ministerios públicos de Sinaloa. No les quiero contar lo que fue, pero bueno. Pero era un curso convocado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres sobre derechos de las mujeres, y dentro del temario tenía yo que exponer la violencia de género en su vertiente psicológica. Y entonces, pues la ley dice pues que es violencia de género de carácter psicológico, por ejemplo, la celotipia, ¿no? Está definido por la ley, la celotipia, estos actos de control por celos, etcétera, del hombre sobre la mujer, o la restricción de la autodeterminación, por ejemplo, en la forma de vestir. O sea, la mujer se puede vestir como le dé su regalada gana, y nadie puede, su pareja, su novio, lo que sea fue suyo, decirle con esa, sí, o sea, lo que tenga, ¿no? Entonces, no puede decirle con esa minifalda no sales, o con esa blusa no te la pones, etcétera, etcétera. Entonces estaba yo explicando esto en un curso convocado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres. Estaban ahí las compañeras del instituto, y un ministerio público dice, oiga, ¿cómo es posible? Eso dice la ley, es increíble. Ahora no voy a poder ni siquiera celar a mi mujer, ¿cómo es? Y no le voy a poder decir que no salga vestida así, que me está faltando el respeto.
pero ¿cómo le está faltando el respeto porque se viste así o de esta manera o de la otra? O sea, y el cuate se aventó todos los prejuicios machistas, todo el discurso misógino, etcétera. Y yo, pues como ya los conozco, porque esos cuates son bravos, ¿no? O sea, imagínate, ser MP en Sonora no es cualquier, en Sinaloa, perdón, no es cualquier cosa, ¿no? Estos cuates son estos así bien machotes, ¿no? Y entonces yo dije, no, este cuate se va a aventar solito. Y dije, pues que se aviente, yo no lo voy a salvar. Y claro, nomás vi a las compañeras del instituto que eran unas feministas así, militantes, contra ver así. Claro, porque uno, eso se los paso al costo, uno cuando va a ciertos eventos públicos como estos, pues tiene que saber más o menos de qué trata el tema y tiene que saber quién convoca y como qué tipo de público hay para que no vayas y metas la pata. Entonces, si en un evento de transparencia tú dices, ¿y cómo es posible que venga Batman y me pregunte y que no sé qué? Pues te estás exhibiendo. Si en un evento de derechos de las mujeres avientas todos tus prejuicios machistas, pues probablemente nadie te aplauda, ¿verdad? Entonces, esto es algo que les paso al costo. En todo caso, lo importante es esto, sí tenemos ese pendiente, sí tenemos que generar cultura política, cultura funcionarial, cultura burocrática, y digo burocrática en el mejor sentido posible, de la transparencia. No podemos pensar que esta es una batalla ganada. Y esto lo quiero enfatizar precisamente en la Semana de Transparencia convocada aquí en el Estado de Puebla por lo siguiente. Normalmente los que llevan años en esto, pues seguramente algunos de ustedes ya tienen rato en esto de la transparencia, sabe que en este tipo de eventos, en la Semana Nacional, en las semanas estatales, en los eventos que hay importantes de transparencia, más o menos siempre nos vemos las mismas personas. Es decir, más o menos siempre son los mismos ponentes, son los mismos comisionados, o sea, que vamos, ¿no? Así que yo digo, pues vamos ahora sí que de circuito en circuito, ¿no? Ahí nos vemos todos siempre. Creo que viene Isaluna al rato, ahí está la prueba, ¿ven? Como tengo razón. Entonces, va a estar Eduardo Bojorquez o algo así, ¿no? También, Eduardo vino, lo vi mañana, ahí está. Hoy también, ahí está. O sea, con Eduardo siempre estoy, con Isa siempre estoy, o sea, bueno. Entonces, el punto es hablamos tanto con nosotros mismos que ya nos pusimos de acuerdo en lo básico, en lo general. Y entonces pensamos que todas las personas piensan como nosotros. Falso. Falso. Hay mucha gente que todavía este tema de la transparencia no le entiende y me atrevo incluso a pensar que no le quiere entender. No le quiere entrar, no le quiere entender. Entonces hay que insistir, hay que machacar esto, hay que repetirlo. Necesitamos una nueva cultura política. 3 retos para los particulares. ¿Qué pasa? Esto por cuanto hace a los sujetos obligados. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Creo que hay tres aspectos que hay que enfatizar o que diría yo que son retos. Primero, todavía nos falta utilizar la información, que es información pública, que está ahí disponible para nosotros porque así lo señala la Constitución, porque así lo señala la ley, para mejorar nuestra calidad de vida. Yo esto es algo que llevo años repitiendo, ustedes me han escuchado varias veces que he puesto este énfasis, porque yo creo que hay una dimensión doble, siempre lo he dicho, de la transparencia. La transparencia sirve para que los gobernantes nos rindan cuentas, ¿sí? Para saber qué se hace con el dinero que yo y ustedes pagamos de impuestos. Bueno, esa es una parte, y es una dimensión importante y es una dimensión real, que en mucho hemos logrado y creo que hemos avanzado bastante, no todo lo que se podría, ni todo lo que uno quisiera, pero de como estábamos en el 2000 a como estamos ahorita, bueno, no tiene ni punto de comparación. Pero la otra parte de la transparencia es cómo pueden las personas usar la información que es pública para tomar mejores decisiones para ellas, y esa es la parte en donde yo todavía veo que hay un déficit. ¿Cómo tomar mejores decisiones? Siempre pongo estos ejemplos. Por ejemplo, en algo tan básico fíjense, por ejemplo, ¿dónde comprar tu casa? Suponte, aquí hay muchos estudiantes, cuando el día de mañana que se independicen de sus padres, o sea, cuando cumplan 40, 45 años, en fin, o sea, el promedio, ¿no? De las nuevas generaciones. Sí, con calma, ¿no? Porque se lo llevan con calma, etc. Cuando cumplan 40, 45 años, ya tienen 6 hijos, ya van para tener nietos y todo, dicen, bueno, papá, llegó la hora, ¿verdad? Déjame tengo que responder. ¿Dónde van a comprar su casa? La mitad del territorio nacional está bajo amenaza de profunda sequía en los siguientes 30 años. Simplemente no hay agua. Y si a ustedes les toca ahí, ¿qué hacen? Y si les toca una colonia donde no va a haber agua, porque hay muchas colonias de ciudades grandes
incluyendo la capital de la República, donde no va a haber agua, donde ya no hay hoy agua, y no va a haber agua en 20 años, y no va a haber agua en 30 años. ¿Es importante saber eso o no? ¿Los planes de desarrollo hídrico son públicos, sí o no? Son públicos. Las escuelas, otro ejemplo que me gusta mucho, que yo creo que francamente se nos pasó a todos, y digo a todos porque pues yo también estoy en ese puesto, a los padres de familia, la prueba enlace. La prueba enlace es una mina de oro. Bueno, era una mina de oro porque este año ya no se aplicó, pero en los 5 o 6 años que se aplicó la prueba enlace, era una mina de oro para tomar decisiones de calidad para la vida nuestra y de nuestros hijos. Fíjate, ¿qué te decía a ti como padre de familia la prueba enlace? Te decía, ¿cómo está tu hijo en matemáticas y en español dentro de su salón? En su salón pongan que hay, puede ser primaria, puede ser secundaria, porque la prueba enlace era tanto primaria como secundaria. Bueno, ¿cuántos niños hay en el salón de tu hijo? 25. ¿Tu hijo en matemáticas en qué lugar está? Pongan por caso, estoy inventando, ¿eh? En el lugar 25. Uf, es el peor. Bueno, en fin. Pero también te permitía la herramienta comparar entre salones. Por ejemplo, ¿cuántos salones hay en la primaria fulana de 5º grado de primaria? No, pues hay 4 salones. Perfecto. ¿Y el salón de tu hijo en qué nivel está? Es el 4º. Pero también te permitía comparar a todas las primarias de tu estado. Hay 1,200 escuelas primarias en tu estado. ¿En qué lugar está la primaria de tu hijo? Es la 1,200. Pero también te permitía la prueba enlace comparar todas las escuelas a nivel nacional. De las 52,000 escuelas primarias a nivel nacional, ¿en qué lugar está rankeada la escuela primaria a la que va tu hijo? En el 52,000. Entonces, para resumir, tu hijo era el peor estudiante de matemáticas de todo el país. ¿No? O sea, eso lo podías saber, eso lo podías saber. Te daban una clave, lo revisabas, etc. Eso debió de haber llevado a la gente, a los padres de familia, que todos, el que más o el que menos, pero yo creo que todos, ¿verdad? Pues nos preocupamos por la educación de nuestros hijos porque sabemos lo importante de la educación en el siglo XXI. Antes era, en el siglo XIX era tener tierra, ¿no? Antes la gente sabía que podía vivir bien si era terrateniente, con eso lo salvabas. Herédale un par de hectáreas, o 10 o 15, o las que tuvieras, pues, y con eso los muchachos salían adelante. Luego, en el siglo XX, pues la economía se basaba en quién tenía acceso a materias primas, un pozo de petróleo, una mina, lo que sea, en fin, lo que sea. En el siglo XXI es el conocimiento. En el siglo XXI es el conocimiento. Y el conocimiento implica educación. Educación. Todos los que somos padres nos hemos desvelado, hemos pasado noches sin dormir, hemos pasado preocupaciones por la calidad educativa de nuestros hijos. La transparencia permitía tener una herramienta a través de la prueba enlace para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso que les digo, su hijo resulta que es el peor estudiante de matemáticas de todo el país. Entonces, tú como padre de familia te plantas ahí en la escuela al día siguiente y dices, ¿qué pasa, no? A ver, para empezar, quiero ver quién le da clase de matemáticas a mi hijo, porque ¿qué tal que el profesor de matemáticas de tu hijo es un abogado? Ahí estamos en problemas, ¿no? Licenciado en Derecho y está dando clase de matemáticas, ahí ya vamos a empezar. O cosas incluso más obvias. ¿Va el profesor? ¿Va? ¿O no va? ¿O va a la mitad de las clases? ¿O va, firma y se sale? ¿O es un aviador porque es comisionado del sindicato? Estoy inventando, ¿eh? No, eso no existe en México. Estoy ahorita usando mi imaginación, mi anhelo de ser novelista algún día. Bueno, pues tú como papá de familia dices, bueno, pues quiero cuentas. Ríndame cuentas. Claro, a lo mejor también a los papás nos cuesta mucho aceptar que nuestro hijo puede ser estúpido, ¿no? O sea, dices, bueno, la culpa no la tiene el maestro, no la tiene... Este cuate es un flojo de primera marca, vaya, es un flojonazo, pero a los padres nos cuesta, ¿no? Como que dices, no, debe ser culpa de alguien más. No puede ser que mi hijo sea tan estúpido, ¿no? Pues tú intentas por donde puedas. Dices, ¿qué pasa? A ver, ¿quién da clase? Las instalaciones, ¿será que el niño no se puede concentrar porque no hay buenas instalaciones? A lo mejor no hay baños ahí, ¿no? Hay escuelas en donde no hay techos, por ejemplo, no hay buenas bancas. Bueno, ¿qué pasa? Pero vas y te informas. Si puedes, y te das cuenta que la escuela de tu hijo, no nada más tu hijo, sino toda la escuela es bastante mala, lo cambias. Y eso le puede cambiar la vida a tu hijo, ¿sí o no? ¿Es importante la escuela en la que estudiamos, sí o no? Que cada quien haga su propia respuesta. Ustedes piensen en su propia biografía. ¿Qué tanto nos marcó la escuela en la que estudiamos? ¿Qué tanto nos marcaron los profesores que tuvimos? ¿Qué tanto nos ayudó haber tenido la oportunidad, porque todavía hoy en México es una gran oportunidad, es un gran privilegio,
haber podido pues cursar incluso hasta la universidad. ¿Eso le cambia la vida a una persona, sí o no? Claro. Hay un estudio del Banco Mundial muy bueno, que es terrible. Es decir, es muy bueno porque te ilumina pues en esto, pero es terrible porque si lo aplicamos a México, pues el resultado es fatal. Pero el Banco Mundial ha demostrado que en general a nivel mundial el gran número de personas que están en la pobreza son personas que no terminaron su ciclo de educación secundaria. Es decir, los candidatos a pobres en México son los que se quedan con estudios de primero, segundo de secundaria, primero de prepa, por ahí. La gente que se queda ahí, yo les puedo decir que en un 80% van a inflar en la estadística de pobreza en este país. Pero ¿por qué les digo que es terrible para México? Porque según datos de esta organización Mexicanos Primero, que es quien más ha estudiado este tema, etcétera, a los 15 años de edad, 48 de cada 100 jóvenes mexicanos ya está fuera de la escuela. 48 de cada 100. Es decir, tenemos a 62 jóvenes a 52 jóvenes en la escuela y a 48 fuera de la escuela a los 15 años. ¿Qué le puede esperar a ese muchacho que está fuera de la escuela a los 15 años? Si te sales de la escuela a los 15 años, ¿a qué puedes aspirar? ¿A qué sueldo puedes aspirar? ¿A qué trabajo puedes aspirar? ¿A ser qué? ¿Mecánico? Y mi respeto para los mecánicos, pues, y mi respeto para los taxistas, y mi respeto para los taqueros, pero ¿a qué más puedes aspirar? ¿A qué más puedes aspirar? ¿Qué grado de formación tienes para enfrentarte con el mundo real? Con el mundo que te exige hoy una complejidad de pensamiento en el área que quieras. Bueno, lo que les estoy diciendo es esto: la transparencia, las leyes de acceso a la información nos permiten hoy tomar con fundamento esa decisión. ¿En dónde me compro una casa? ¿A qué escuela mando a mis hijos? ¿Cómo me conviene, en dónde me conviene más abrir un negocio? ¿Cuáles son los requisitos para abrir un negocio? ¿En dónde puedo obtener una beca para irme a estudiar al extranjero? O sea, cosas como esas están ahí. Están ahí. Yo siento que la gente no las usa para eso. La mayor parte todavía hoy de solicitudes de acceso a la información es cuánto gastó el tal funcionario, cuánto gana el diputado fulano, cuánto eso. Y eso está bien, eso tiene que seguir. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Un segundo reto para los particulares creo que tiene que ver con la extensión del número de usuarios del Sistema Nacional de Acceso a la Información. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que todavía hoy existen, no sé cómo les llaman ustedes aquí, pero muchos órganos garantes le llaman los usuarios premium o usuarios platino, ¿verdad? Que son esos que se despiertan cada mañana, y meten 15 o 20 solicitudes. Manzana. Si aquí hay titulares de unidad de enlace, me entenderán, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Hay un señor que se despierta cada mañana y dice, lo primero, ¿no? Antes de ir al baño, cualquier cosa, dice, yo meto mis 15 de hoy, ¿verdad? Ahí está. Y pide cantidad de cosas, pero, y esos, claro, van sumando y sumando y reflejan un porcentaje muy importante de los usuarios, pero necesitamos ensanchar la base de la misma. Necesitamos que más gente pida cosas, necesitamos que más gente se incorpore en esta lógica de tener acceso a la información, y yo creo que en eso estamos fallando. Yo pensé, se los digo sinceramente, me equivoqué como en tantas cosas que me he equivocado en mi vida, pero yo pensé que conforme pasara el tiempo iba a ser natural. Yo dije, no, esto, los primeros 5 años va a estar muy concentrado, pero ya llevamos ahorita, del 2003 para acá, llevamos pues un buen trecho y no se ensancha la pirámide. ¿Sí? Sigue un porcentaje muy importante de solicitudes en manos de muy poca gente. No hemos sabido expandir el círculo. Yo creo que esa es una tarea pendiente. Que más ciudadanos sin preparación específica, sin mayor cualificación de ningún tipo, pidan información, porque la información pública nos afecta a todos y nos debe interesar a todos. Entonces necesitamos más gente pidiendo más información. Y el tercer reto, un poco conectado con los dos anteriores, es simplemente para ratificar lo que acabo de decir. Necesitamos que las solicitudes de acceso de un mayor número de usuarios vayan más allá de lo obvio. Lo obvio es, quiero copia del contrato, quiero saber cuánto gana, quiero saber cuánto se gastó de viáticos, quiero saber si en esa dependencia trabajan familiares de fulano, familiares de sutano, etc. Bueno, está bien, eso está bien y es hasta divertido, ¿verdad? Luego lee uno las respuestas y se divierte uno mucho. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más?
¿Qué más podemos pedir? ¿Cómo mejoramos el trabajo del gobierno? ¿Cómo mejoramos, repito, nuestra calidad de vida pidiendo información? Hay que preparar también a la sociedad civil para ir más allá de lo obvio, más allá de lo evidente, para empezar realmente a rascar ahí información importante que nos pueda ayudar. Por ejemplo, yo soy un asiduo y casi maniático lector de la página web del INEGI. El INEGI para mis investigaciones como académico es una fuente primordial de consulta y me he encontrado datos verdaderamente espectaculares que incluso contradicen una opinión que pudiera ser muy común o muy corriente o muy asentada, y que si se difundieran esos datos, si pudiéramos hacer que esos datos llegaran a muchas personas, pues podría incluso cambiar la óptica que tenemos de este país. Les doy simplemente uno que para mí es absolutamente espectacular en estos días, en estos momentos que está viviendo México. Si yo les pregunto a ustedes, ¿les parece que México es un lugar donde hay mucha delincuencia y es muy inseguro y matan gente y la entierran en fosas, etcétera? ¿Qué me dirían? Que sí, ¿sí o no? Yo creo que todos me dirían que sí, ¿sí o no? La mayoría de gente diría, no, México, bueno, pues es que ve, o sea, 9 fosas ayer, 4 hace 2 semanas, 43 normalitas no aparecen, bueno, eso es cierto, pero ¿saben ustedes que hay al menos 3 entidades federativas en este país en donde el nivel de seguridad medido conforme al estándar de Naciones Unidas, que es homicidios por cada 100,000 habitantes, ese nivel de seguridad es igual o incluso mejor que países europeos? No se lo imaginan, ¿verdad? Pues lo es. Lo es y se los digo con datos en la mano. Ahí les va. Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. En el estado más peligroso de este país, ¿dónde matan más gente en este país según el INEGI? Guerrero. 63 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2013. Segundo, ¿dónde matan en segundo lugar a más personas en este país? Chihuahua. 59 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tercer entidad federativa más peligrosa, Sinaloa. 41 por cada 100,000 habitantes. Cuarto más peligroso de este país, Morelos. 33 por cada 100,000 habitantes. Fíjense, venimos de 63. Yo les pongo este ejemplo. Si el estado de Guerrero fuera un país en sí mismo, sería el 4º más peligroso del mundo. El 4º más peligroso. Olvídense de Irak, Afganistán, Guerrero. Es Guerrero. Pero del otro lado, por ejemplo, tenemos, les pongo los 2 últimos para no distraerme mucho en esto, pero ahí les va, los 2 últimos. Aguascalientes. 4 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es inferior a el promedio. Por ejemplo, Aguascalientes está ligeramente por abajo del promedio de homicidios de Estados Unidos. Es decir, está uno más seguro en Aguascalientes que en Manhattan, en Aguascalientes que en Filadelfia, en Aguascalientes que en Los Ángeles. Está uno más seguro en Aguascalientes. Y el campeón de campeones de la seguridad en este país, y eso hay que decirlo claro y hay que decirlo alto y hay que presumirlo, Yucatán. Yucatán tiene una tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes de 2. Hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar con el procurador y de broma le dije, oiga, pues usted, procurador, ha de estar aburrido, ¿no? ¿Y qué hace? Muy aburrido. ¿Qué hace? Pensando yo, porque yo conozco a varios procuradores de los estados que andan vueltos locos, ¿no? Al pobre procurador del DF lo traen asoleado día y noche, y bueno, a Murillo Karam ni les digo, ¿verdad? O sea, ¿para qué les cuento? Pero al de Yucatán yo lo vi y dije, usted va a estar pero tranquilo, ¿verdad? Y dice, no, doctor, ¿cómo cree? Ya hace unas semanas tuvimos un homicidio. Oye, estuvo fuerte porque, fíjense, me contó, ¿no? Era un pintor ya grande, pues en fin, que convivía ahí, era una persona homosexual, convivía ahí con un jovencito que había conocido, no sé qué, y el jovencito le pide dinero para comprar droga, y el pintor, un señor ya de 70 y tantos años, le dice, no tengo, ya déjame estar molestando, y el jovencito lo mata, ¿no? Dice, no me das dinero, lo mata. Y bueno, un crimen pasional, 8 columnas, ¿no? Ya saben, etcétera. Y me dice, pues imagínese, tuvimos que investigar eso, le digo, no, bueno, pues sí estaba peligroso, ¿verdad? Y el otro día es que esto refleja el México real. Yo no vengo a hablarles de teoría, yo vengo a hablarles del México real. Y me dice, no, el otro día
fíjense, unos compadres estaban ahí tomando, ¿no? Allá, un domingo en la noche estaban tomando unos compadres, tome y tome, y ya pues se empezaron a poner bravos, y no, que tú, y que me debes un dinero, no, que tú, que volteaste a ver a mi señora, y que tú, y que no sé, y pues ¿qué traes? ¿Y tú qué traes? Pues tú, y pues, pum, y lo empujan, se cae el otro, se pega en la nuca con la banqueta, muerto. Esos son los casos que hay en Yucatán. Esos son. Yucatán es un estado extraordinariamente seguro. ¿Por qué razón? El otro día se lo conté a los MPs de Sinaloa y se me quedaba medio así. No puede ser, decía, no puede ser, qué maravilla. ¿Cuál es el secreto, doctor? Cuéntenos la fórmula, ¿cómo le hacen en Yucatán? Dije, no sé. ¿Qué puede ser? ¿El calor? No sé, ¿puede ser la comida? ¿Qué puede ser? No es ruta del narco, eso ayuda. No es ruta del narco. No es ruta de tránsito de migrantes, eso ayuda. No sé, pero la verdad es que si ustedes han ido a Mérida, pueden salir a caminar a las 3 de la mañana, tranquilo, no le pasa nada, en fin, ahí el mayor problema es el calor, todo lo demás es secundario. Entonces, ese dato es público. Yo ahorita acabo de darles datos públicos, ahí está. Y esto pudiera transformar la forma de visualizar a nuestro país en términos de violencia. ¿Saben lo que eso significa para la inversión extranjera? ¿Saben lo que eso significa para la imagen del país en el mundo? Eso es oro, es oro. Y es un dato público. Claro que hay datos que luego a los políticos no les gusta que yo los ande diciendo, pero se los comparto porque también son públicos. El Estado, la entidad federativa donde más se delinque en este país, no por homicidio, sino en general donde más víctimas del delito hay, según el INEGI. ¿Ustedes qué dirían? Tamaulipas, Guerrero, etcétera. Pero por mucho, el Estado de México. ¿A que no se lo hubieran imaginado? El Estado de México. Ahí les va. Según el INEGI, en el 2013, la tasa de víctimas de la delincuencia en este país, en promedio de todas las entidades federativas, fue de 28,000 víctimas por cada 100,000 habitantes. 28,000 promedio nacional. En el Estado de México, 44,000 víctimas por cada 100,000 habitantes. En realidad la mayor parte de entidades federativas está por abajo del promedio, pero hay dos que están por arriba y lo suben mucho por el número de población. Uno es el Estado de México y otro es el Distrito Federal. El Estado de México es la entidad más peligrosa de este país. ¿Ustedes han escuchado que se diga eso en el noticiero? ¿Que salga 8 columnas? ¿Y por qué será? ¿Por cuestión política? No creo, ¿verdad? No creo. ¿Por manejo? No creo, ¿no? Bueno, en fin, sería yo muy aventurado de decirlo. Me excuso de sacar cualquier posible conclusión. Es dato público, es dato público. En VIPE 2013, encuesta nacional sobre delincuencia y percepción de la inseguridad, está en la página del INEGI, estoy citando la fuente y estoy citando el dato concreto y correcto, para que ustedes lo vean y no digan, no, es que vino un conferencista y inventó aquí, no. Vayan a la página del INEGI y vean. Entonces, todo eso es público, todo eso puede transformar el discurso público, puede transformar, puede ir un poquito más allá de saber cuánto gana Peña Nieto, cuánto gana el diputado fulano. Bueno, eso está bien, pero eso sirve para 5 minutos, punto. Vámonos a lo de fondo. Vámonos más allá de lo obvio. Ese creo que es, insisto, el tercer pendiente. Para cerrar esta parte, los órganos garantes. Creo que hay en este punto, les propongo también 4 desafíos, 4 posibles retos para los órganos garantes. En primer término, creo que ya hoy podemos legítimamente exigir, y fíjense bien la palabra que estoy usando, exigir a los órganos garantes un mayor nivel de sofisticación argumentativa. ¿Por qué? Pues porque ahora sí, si las solicitudes son muy complejas, si efectivamente desde que lo recibe la solicitud la unidad de enlace se da cuenta cómo hay muchas solicitudes que están en la frontera de si es público, si es reservado, si es confidencial, si toca datos personales, etcétera. Cuando llega el recurso al órgano garante por una negativa, porque información es incompleta, porque no es fidedigna, por lo que sea, el órgano garante está llamado a hacer un ejercicio sofisticado de argumentación jurídica. Hoy como nunca necesitamos exigirles a las comisiones de transparencia que sean muy buenos argumentando, porque los temas lo ameritan, simplemente por eso, porque ya no es como antes.
Antes podías resolver el recurso con 3 paginitas, ahí pones cualquier cosa, vámonos, ya, next, el siguiente. Ahora no, ahora no. Ahora son, incluso porque hay solicitudes extraordinariamente complejas, no nada más por el tema, sino por la cantidad de información que piden. En una misma solicitud te ponen 18 puntos y tienes que ir viendo cada uno y atendiendo cada uno. Tienen que hacer una suerte, si me permiten ustedes el símil, aunque esté un poquito forzado, pero tenemos que ponernos tan exigentes como en la calidad de las sentencias que dicta el Poder Judicial, porque se trata de algo que más o menos se parece, más o menos, no es un órgano jurisdiccional en sentido estricto, pero podríamos llamarlo un órgano cuasi jurisdiccional. Entonces sí hay una carga argumentativa importante. Yo esto lo he dicho varias veces en Comaip y lo he dicho en frente de Óscar Guerra, ustedes lo conocen, es economista, porque mi conclusión es esta. Digo, yo no sé qué estudien aquí los comisionados locales o que hayan estudiado, cuál sea su formación, pero mi hipótesis es que mayormente, no exclusivamente, pero mayormente los comisionados tienen que ser abogados. Y Óscar Guerra siempre me dice, claro, porque tú eres abogado. Y pues, no. Tienen que ser abogados porque se requiere argumentación jurídica. Yo he visto órganos garantes donde los comisionados no son abogados y los he visto. No quiero hablar de pueblo porque, insisto, yo no sé ni qué estudian ustedes ni nada. Pero los he visto como en la práctica son rehenes los comisionados del director jurídico. Si va el director jurídico, que es el que sabe de derecho, y le dice, no, comisionado, la ley dice esto. Ah, ¿la ley dice esto? Pues bueno. Lo he visto, no me lo han contado, lo he visto. Y gente de buena fe, y gente honesta, preparada y todo, pero pues que no sabe derecho. Yo le he dicho a Óscar Guerra, oye maestro, es que a nosotros en la facultad, bien o mal, pero a lo que nos enseñan es a razonar jurídicamente, a argumentar. Eso es lo que nos enseñan. Es como un médico, pues. Un médico pues está preparado para atender una operación. No va a atender una operación un abogado, ¿verdad? No va a entender, oiga, hay que quitarle el apéndice a este señor. A ver, traigan al abogado. Pues no, ¿verdad? Pues igualmente, cuando hay que construir argumentos jurídicos, mayormente. Esto no quiere decir que todos tengan que ser abogados. Al contrario, ha habido comisionados del IFAI muy buenos que no han sido abogados. Recuerdo, y honraré siempre su memoria porque fue mi amigo y creo que fue un extraordinario mexicano, Alonso Lujambio. Alonso Lujambio fue muy buen comisionado del IFAI, fue un impulsor de la transparencia, fue un cruzado de la transparencia y era politólogo. Jacqueline Pechard, politóloga. En fin, Óscar Guerra, que para mí probablemente sea hoy el mejor comisionado del IFAI y es economista. Y Óscar sí te maneja la ley de arriba para abajo y te dice el artículo y la fracción. Bueno, yo le digo que es un abogado honorario, ¿no? O sea, casi le damos el título honoris causa, ¿no? Pues de abogado a Óscar. Pero sí necesitamos mayor sofisticación argumentativa. Segundo, si el sistema es nacional, el sistema de garantía ya hoy es nacional, porque ya no existe esa separación tajante entre el órgano federal y los órganos garantes locales, sino que al darle la reforma constitucional a la facultad del IFAI para que atraiga casos y al darle la posibilidad al ciudadano de combatir o de inconformarse, mejor dicho, de lo que resuelva un órgano garante local ante el IFAI, al crear un órgano nacional, tenemos también, y este es el segundo desafío que les quiero comentar, el reto de crear estándares interpretativos compartidos. ¿A qué me refiero? Lo quiero ser muy concreto porque no quiero echar rollo en esto. Me refiero a que exista, hagan de cuenta, por decirlo con un símil, pues por una analogía, hagan de cuenta que tiene que existir algo así como la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, pero en materia de transparencia. Porque muchos comisionados de las entidades federativas me han comentado, me han dicho, oye, pues ahora el IFAI, ¿qué tal que nos jala las orejas? ¿Y qué tal que nos dice, pues esto no es así, es de esta otra manera y todo? Están ellos preocupados, lógicamente preocupados, lógicamente azarosos de qué va a pasar ahora que el IFAI empiece a tomar recursos de revisión y empiece a traer. La manera de proteger la independencia de los órganos locales, la manera de fortalecer a los órganos locales es dar lineamiento que pueden ser un símil de la jurisprudencia para decirles, miren, esto se interpreta así, esto se interpreta así, esto se interpreta así. De tal suerte que tengamos una especie, si me permiten usar este término, de corpus juris argumentativo, corpus juris interpretativo en materia de transparencia. Esto sería extraordinariamente útil. Sería extraordinariamente útil para el IFAI, sería extraordinariamente útil para los órganos garantes y también para nosotros, para los propios usuarios del sistema, para los académicos, etc. Este es un desafío que creo que tenemos que enfrentar. Tercer reto, y va de la mano con algo que ya mencioné, así que nada más lo enuncio, pero no lo explico. Insistir en la capacitación de funcionarios.
los órganos garantes tienen que tomar ese liderazgo. Tienen que estar permanentemente dando cursos, permanentemente convocando a diplomados, a seminarios, a conferencias, a semanas de la transparencia para seguir trabajando con los funcionarios, porque todavía hoy subsiste, como dije hace unos momentos, una enorme rotación de cuadros y no podemos bajar la guardia ni un minuto. Simplemente cuando haya cambio en los ayuntamientos, el próximo año hay elecciones en 17 entidades federativas, en la mayoría hay cambio de ayuntamientos, presidencias municipales. Ahí los órganos garantes le tienen que entrar con toda la capacitación, con todo, porque si te descuidas ese año, perdiste. O sea, las unidades de enlace ya, quién está ahí, quién quedó, a quién pusieron, quién sabe, ¿no? Entonces, esto es una tarea absolutamente permanente. Y el cuarto reto, el cuarto desafío de los órganos garantes tiene que ver con la difusión del conocimiento. La difusión del conocimiento a través, diría yo, de varios aspectos. Primero, hay que hacer una tarea reconstructiva o incluso, diría yo, una tarea creativa para afianzar los conceptos. Ahí les va, y me voy a referir a esto más adelante, pero ahí les va. ¿Qué es un dato personal? ¿Qué es un dato personal? Yo estoy seguro que en este auditorio muchas personas pueden dar esa respuesta. ¿Cuántas la pueden dar allá afuera? ¿Cuántas? Cero. Cero, esa es la verdad. Hay incluso, a nosotros, a la UNAM, a mí me han llegado a preguntar directores jurídicos de grandes empresas que me han hecho consultas profesionales en la UNAM o en mi despacho, diciendo, oye, ayúdanos con el tema de datos, porque el director jurídico de tal empresa súper buena y súper grandota y todo, no tiene la menor idea de qué se trata esto. Entonces, tenemos que empezar desde los conceptos. ¿Qué es información reservada? ¿Qué es información confidencial? ¿Qué es el derecho de acceso a la información? A lo mejor ustedes que están metidos en esto, ustedes que son especialistas, ustedes que son expertos, dicen, no, hombre, no, eso era en el 2003. Ahorita todo el mundo sabe qué es el derecho a acceso, ahorita todo el mundo sabe qué es información restringida, ahorita todo el mundo sabe qué es información confidencial, ahorita todo el mundo sabe qué es un dato. No, eso era en el 2003, eso ya pasó. No nos confiemos porque no es cierto. Todavía hoy hay que trabajar en los conceptos. Todavía hoy tenemos que hacer trabajo de base, el ABC de la materia, el ABC de la cuestión. Y eso lo tienen que hacer los órganos garantes. Luego, los órganos garantes en este tema de la difusión y de la capacitación tienen que crear lo que yo he repetido muchas veces, ustedes me han escuchado, una nueva narrativa de la transparencia. Una narrativa de la transparencia para algo que suena fácil de decir, lo reconozco y es difícil de articular, pero ahí les va. Contar casos de éxito, contar historias reales, gentes de carne y hueso que usando la ley de acceso a la información, que usando las nuevas reglas de la transparencia, mejoró su vida. Mejoró porque obtuvo un crédito, mejoró porque mandó a sus hijos a una mejor escuela, mejoró porque obtuvo tal información, mejoró porque su empresa pudo competir en una licitación y ganarle a la gran empresa. Bueno, contemos esas historias, que las hay. Hay esas historias de éxito, pero nadie las cuenta, nadie las narra, nadie las recupera, quedan ahí en el Infomex. Yo las encuentro de repente, yo las encuentro porque veo la solicitud, veo la respuesta y digo, esta señora que tenía una pequeña miscelánea, fíjate nada más que inteligente, pidió esto y estoy seguro que le fue muy bien con esta información que le dieron. Bueno, ahí están en el Infomex, pero hace falta sistematizar, hace falta narrar, hace falta difundir, y eso solo lo pueden hacer los órganos garantes. Igualmente hay que ir a las escuelas. Si ustedes me dijeran, oye, pero a ver, cuando dijiste que hay que ampliar la pirámide, que hay que ampliar la base, ¿dónde encuentro al ciudadano que pide información? ¿Dónde encuentro? En las escuelas, en las prepas, en las universidades, en las facultades de Derecho, en las facultades de Ciencia Política, en las facultades de Economía, en las facultades donde se enseña Historia, por ejemplo. Ahí los historiadores tienen que saber de archivos. Los archivos contienen información, pues qué mejor que la ley de acceso a la información, qué mejor que la ley de archivos, que tiene que ver con la tarea del órgano garante. Hay que ir a esas escuelas. Y luego, muy importante, hay que ir y hay que estar. Claro, ustedes dirán, bueno, tú porque te gusta, tú porque es fanático y todo. Bueno, a mí me gusta y me encanta, pero hay que estar en redes sociales. Hay que estar en redes sociales. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en redes sociales. Los que somos profesores, yo les pregunto a mis alumnos que tienen 19, 20 años, y son muy buenos estudiantes, muy buenos estudiantes en la Facultad de Derecho de la UNAM, les digo, a ver amigos, en un grupo de 50, ¿cuántos leen el periódico? ¿Cuántos leen el periódico todos los días?
¿El qué? Sí, el periódico, pues, el Universal, el Reforma, la Jornada, el Excelsior, el periódico, el Sol de Puebla, en fin. El periódico, ¿cuántos lo leen? ¿Diario? Cero. Y son muchachos de más de 9 de promedio, muchos de más de 9.5. No leen el periódico. Dije, bueno, a ver, ¿cuántos se meten a Facebook todos los días? Todo el mundo. Todo el mundo está en Facebook. Queremos que estos conceptos de transparencia lleguen a los jóvenes, vayamos a las redes sociales. Ahí es donde ellos están. Nos pueden gustar más o menos. Yo tengo colegas académicos que lo desprecian profundamente. No, hombre, eso es para gente ociosa. Es para gente que tiene mucho tiempo libre. Es para gente que quiere saber a dónde se fue de vacaciones su exnovia. No, eso no me interesa. Andan ahí viendo las fotos de la gente, hombre, qué come, a dónde se va de vacaciones, ver a tu profesor en traje de baño. No, hombre, sí, porque hay gente que sí, a mí sí me afectó un poquito, eso sí. Cuando vi a una colega investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en traje de baño, dije, sí, porque siempre lo ve uno ahí en los pasillos, ¿no? Siempre nos vemos pues ahí vestidos, digamos, ¿no? Y esta subió sus fotos de las vacaciones. Esto era. Bueno, cada cámara. Bien, para ir avanzando en el tema y que no se me ¿vamos bien? ¿Sí? Digo, de tiempo. De tiempo. ¿Sí? ¿Me puedo seguir? Gracias. Vamos al otro tema. Datos personales. ¿Qué retos, qué desafíos, qué oportunidades hay en materia de datos personales? Yo creo que en esta materia hay una primera distinción de la cual tenemos que estar advertidos, que sin duda nos suministra un escenario bastante complicado. Me refiero al siguiente. Una cosa son los datos personales que están en manos o en poder de las autoridades, y otra, los datos personales que están en manos de los particulares. En lo primero, creo que podemos regular, creo que podemos controlar, creo que podemos tener pues una cierta homogeneidad en el tratamiento de los datos. Creo que podemos tener estándares compartidos en términos de administración pública para que los órganos de gobierno tutelen, garanticen los llamados derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación, oposición, todo esto en materia de datos. Pero el gran lío, el gran debate, el gran meollo es datos personales en manos de particulares. ¿Por qué? Porque ahí tenemos varios problemas. Primero, tenemos una enorme dispersión. Hay algún estudio del IFAI, de la anterior integración, debo decirlo para ser muy claro en esto, de la anterior integración del IFAI, que nos daba el dato de 14 millones de bases de datos en manos de particulares. Entonces, aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo hago yo? No yo pues, pero ¿cómo hace el IFAI para regular 14 millones de bases de datos? Porque hay unas muy obvias. Hay unas que tienes ahí, digamos, fácilmente controlables. Telcel, por ejemplo. American Express, por ejemplo. Bancomer, por ejemplo. Liverpool, está bien. Pero tienes a la miscelánea chonita de la esquina, que le pediste un día una factura y se quedó con tu RFC, se quedó con tu domicilio fiscal, se quedó con datos personales tuyos. Tienes al dentista que un día, porque te dolía la muela, fuiste que te revisara, no sé qué, te cobró tanto, pediste factura para hacerlo deducible de impuestos como lo permite la ley fiscal, y entonces ahí está el RFC, ahí está. Es más, antes de pasar te dijo historial clínico, usted es alérgico a la penicilina, usted es alérgico a algún anestésico, ¿de qué lo han operado? Te preguntan eso antes de darte consulta. ¿Esos son datos personales, sí o no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una enorme dispersión, ahí tenemos una cosa que francamente habrá que ir viendo cómo lo enfrentamos. Yo creo que fue un error, sinceramente creo que fue un error del legislador, que ojalá ahora que tenemos una nueva oportunidad de renovar esto no se repita, darle toda la competencia en materia de datos personales en manos de particulares al IFAI. ¿Por qué? Pues porque el IFAI está en el DF. Sí, son cientos y cientos los que trabajan ahí, pero están en el DF. ¿Cómo pueden tener un control territorial de las bases de datos que existen en toda la República? Allá en el pueblo perdido de no sé dónde, la miscelánea chonita que tiene su base de datos ahí de sus clientitos, etcétera. ¿Y el IFAI cómo va a llegar ahí? ¿Cómo le va a hacer?
Entonces, yo sí creo que ahora tenemos la gran oportunidad, lo pondría yo como un desafío, un primer desafío de los que les quiero contar, de construir también un sistema nacional de garantía de datos personales en el cual tengan una gran responsabilidad y tengan un papel protagónico las comisiones locales. Es decir, que los órganos garantes de las entidades federativas coadyuven a esta supervisión territorial, coadyuven a esta tarea de ir viendo dónde están los datos personales, cómo se protegen, etcétera, etcétera. Segundo reto, un reto eminentemente legislativo, está en el terreno de nuestro Congreso de la Unión primero y luego posiblemente en el terreno de los legisladores locales. Necesitamos mejores leyes en esta materia. Aquí todavía, fíjense, así como hay leyes de transparencia que son de tercera o hasta cuarta generación porque se han venido sustituyendo y se han venido mejorando, en leyes de datos todavía estamos en primera generación. En un terreno que es muy desconocido, en un terreno que es resbaladizo absolutamente, y ahí necesitamos mejorar nuestra legislación. Tercer desafío en esta materia, creo que necesitamos, y eso nos lo pueden señalar los ingenieros, los informáticos, ¿no? Los que son especialistas en esto, ahí sí los abogados no tenemos nada que hacer, pero los niveles de seguridad de las bases de datos, ¿cómo los protegemos? En el 2009, me acuerdo perfectamente porque escribí un artículo a propósito de esta información. El periódico El Universal publicó en información de portada una nota de una súper reportera del Universal que se llama María La Luz González, que fue de incógnito al mercado de Tepito en el Distrito Federal y empezó a preguntar sobre bases de datos, dónde podía, no sé cómo lo hizo, pero el chiste es que dio con alguien que le dijo, a ver, ¿qué te interesa? Y dijo, ¿qué tienes? Todo. Bueno, pero ¿cómo todo? Todo, ¿qué quieres? ¿Quieres la base de datos del IFE? Tanto. ¿Quieres la base de datos de los registros vehiculares? Tanto. ¿Quieres la base de datos que incluye fotografía, RFC, etcétera, y domicilios particulares de la policía del DF? Tanto. La policía del DF, ahí estaba la base de datos en venta. 90,000 pesos costaba. En Tepito. De hecho, compró una, porque el periódico le dio, dijo, órale, va, para que vean que es un ejercicio real, no es fantasioso. Te doy 150,000 pesos. Cómprala y la traes. Y la compró y la llevó. Y hasta publicaron varios datos de policías, obviamente, ¿no? O sea, no poniendo la dirección, pues ahí tachando, ¿no? Pero ahí está, la tienen, se vende. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una brecha de seguridad. Tenemos una brecha de seguridad que puede poner en jaque, que puede poner en riesgo los datos personales que están ahí en las bases de datos. Yo me imagino, y ustedes también se lo imaginan, y a lo mejor hasta son responsables o corresponsables de eso, ¿cómo andan los sistemas de seguridad a nivel municipal? No les gustó la pregunta, ¿verdad? Siguiente tema. ¿No? ¿Sí o no? Es que tengo que hacer esa pregunta, perdónenme, pero si se pueden robar, hace 6 meses le robaron la base de datos de tarjetavientes de una cadena de tiendas importantísima en Estados Unidos que se llama Target. No sé si han ido a comprar ahí cuando vamos. Yo cuando voy a Estados Unidos compro ahí en Target porque es muy barata la ropa, ¿no? Todo está de oferta, voy a Target. Se volaron 6 millones de datos de clientes de Target con número de tarjeta de crédito incluido, etcétera, etcétera. Si se pueden robar eso de una empresa de Estados Unidos, ¿será que el municipio fulano, el municipio perengano esté mejor protegido? Yo por eso hago la pregunta. Mi deber es preguntarles, perdónenme. Si los incomodé, perdónenme, pero tenemos que hacernos esa pregunta, porque si nos la hacemos cuando ya nos hayan robado, ahí vamos a estar en problemas. Mejor protejámonos. Tenemos que tener esos estándares de seguridad. Por ejemplo, las bases de datos tienen o no que estar conectadas a Internet. Podrían decir ustedes, claro, porque si no están conectadas a Internet, primero, ¿cómo se alimentan? Segundo, ¿cómo se consultan? Sí, pero si tú sabes que una conexión a Internet, si tienes la base de datos conectada 24 horas, es vulnerable. Si la tienes conectada, se te puede meter un pirata informático, un hacker. ¿La conectas? ¿No la conectas? Le das la clave para que entre a quién. ¿Cómo debe ser el password, no? El password de la base de datos municipal de tanto es municipio 2014. Ah. Ese es el password. Es sofisticado, ¿cierto? Bueno, ¿creen que estoy inventando? Pues es que así es. Así es. Entonces, ese grado de vulnerabilidad tecnológica que hoy tenemos
afecta la materia de datos. El reto, el desafío es generar verdaderamente estándares de seguridad. Siguiente asunto. Creo que es muy importante resolver algo que no quedó claro en la ley de protección de datos en manos de particulares, que es separar lo que se llama el aviso de... Perdón, por esta parte es un poquito técnica y quiero ser muy claro, no quiero aburrirlos, pero tengo que ser un poquito técnico aquí. Separar lo que se llama el aviso de privacidad del consentimiento para transmitir datos. Es decir, si ustedes se fijan, cuando uno da su consentimiento, cuando uno, digamos, accede a bases de datos de particulares o metes tus datos porque quieres hacer una reserva del hotel en Las Vegas en donde vas a pasar fin de año, pues, o quieres reservar un restaurante en no sé dónde o comprar un boleto de avión, te sale tu aviso de privacidad, te dicen, ¿está usted de acuerdo en que estos datos queden registrados y se puedan usar? Bueno, si tú dices no te venden el boleto de avión. No te venden el boleto de avión. Pero ¿cuál es el problema? Tú dices, pero es que yo necesito el boleto de avión. O sea, yo necesito comprarlo. El problema es que dentro de ese mismo aviso tú autorizas, 1, que el dato quede registrado en su base. 2, que se pueda usar dentro de las empresas que pudieran tener en el mismo grupo económico para otros fines. Todos los que tenemos celular con cuenta en Telcel dimos esa aprobación, todos. Son 70 millones de personas en este país. Y Telcel puede transmitir esa base de datos a todas las empresas que formen parte del grupo económico. Pero es el grupo económico del hombre más rico del mundo. Vamos viendo, ¿qué tiene? Tiene Telcel, tiene Telmex, tiene Samos, tiene Sears. ¿Qué más tiene? Tiene... Dish, es cierto, tiene Dish. Música, ¿cómo se llama la tienda esta de...? La de música, bueno, la de música. Mix-Up, exacto, tiene Mix-Up. Bueno, entonces, tiene banco en bursa, tiene aseguradora en bursa, tiene casa de bolsa. Entonces de repente, oye, y de repente te empiezan a llegar correos, de repente empiezan a llegar llamadas. Oiga, ya le autorizamos un crédito de Inbursa. Oiga, pero yo ni tengo cuenta en Inbursa. No, ya está autorizado. Ya está autorizado. Y además lo están haciendo en la frontera de la ley, pero digamos, para no ser ahorita pesimistas, dentro de la ley, porque tú autorizaste cuando suscribiste el aviso de privacidad para contratar tu línea de teléfono Telcel, que eso se transmitiera. Entonces, aquí el desafío es separar eso. Que te lo digan separado y tú le puedas picar, 1, ¿autorizas a que Aeroméxico guarde en la base de datos? Sí, porque si no, no te vende el boleto. Sí. Segundo, aparte, separado, ¿autorizas a que lo transmita? No. Yo quiero ese servicio. Ese servicio sí lo quiero. Véndeme mi boleto de avión. Punto. Quédate con mis datos por si luego regreso, más adelante quiero otro boleto, etc. Pero no lo estés transmitiendo. O sea, es una cosa sencilla, dicen ustedes, pero qué dolor de cabeza nos da, ¿sí o no? Sábado en la mañana, 7 de la mañana, el único día que no doy curso, el único día que no doy conferencia, me llama Bancomer para ofrecerme un crédito. Que no pedí. 7 de la mañana, oye, el único día que no doy una maldita conferencia, que no doy un curso y me tiene que despertar Bancomer. ¿Cómo es posible, sí o no? ¿No les pasa a ustedes? ¿Ustedes dan conferencias todos los días? Por último, y con esto termino, para no, ya creo que ya me excedí incluso, pero déjenme terminar con esto. Tenemos que trabajar en los nuevos riesgos para la privacidad que se derivan del uso masivo de Internet y de las redes sociales. En Inglaterra, les cuento este caso, es un caso real. Hace unos años, en el día 25 de junio de 1988, secuestraron a una niña de 13 años de nombre Amanda Jane Dowler en el condado de Surrey, en el Reino Unido. Llamaron los secuestradores a sus padres y pidieron un rescate por la niña. Empezó un proceso de negociación, pues como es usual en estos casos de secuestro, pues que tantos millones, no, pues no tengo, no, pues menos, espérame, debo juntar, etc. El periódico News of the World, tristemente célebre por este tipo de cositas y de malos manejos, hoy ya clausurado por suerte, propiedad de Rupert Murdoch, intervino ilegalmente la línea de teléfono de la casa de los padres de Amanda. Intervino
su contestadora telefónica, borró mensajes, porque en un momento de la intervención se dio cuenta que la contestadora estaba llena y dijo, entonces es que si llama a alguien y deja un mensaje ya no va a caber, entonces voy a borrar 2 o 3 para que haya espacio, ¿no? Y nos sigamos enterando de cómo viene la jugada, etc. Esta fue la niña murió, no la pudieron rescatar. La mataron los secuestradores, fue un caso absolutamente trágico que conmocionó a la opinión pública. El punto es este: News of the World tuvo la tecnología para hacerlo. Espió a la princesa de Gales, a Diana, espió a gente del parlamento, espió a los otros periodistas de medios que no le eran afines, enfrentó demandas en su última época antes de que lo cerraran por miles y miles, por decenas y decenas, de millones de libras esterlinas por todos estos excesos. Hoy la tecnología permite eso y permite muchas cosas más. Imagínense la afectación a nuestra vida privada que se puede desprender. ¿Han visto ustedes de este proyecto de Google que se llama Google Glass? Los lentes. Los lentes tienen incorporada una cámara que puede ser de fotografía o puede ser de video, que se activa con un parpadeo. Ya estoy grabando. ¿Sí? Estoy platicando contigo y estoy grabando. Y puedo, con otro parpadeo, decir, súbelo a YouTube. ¿Qué supone eso para nuestra vida privada? Supone que estamos permanentemente vigilados. Supone que estamos en el ojo del huracán. Hay un caso emblemático de defensa de la intimidad que probablemente se los voy a contar sabiendo que no es muy popular y probablemente pues no estén de acuerdo con esto que les voy a contar. Es un caso real, pero a mí me parece absolutamente digno de reseña. A principios del año 2013, una revista en Francia, la revista Closer, publicó que el presidente de Francia se estaba viendo a escondidas con una amante, una famosa actriz llamada Julie Gayet, y se despertó o se suscitó un enorme debate sobre los límites entre lo público y lo privado. Publicó fotos de esta revista donde se veía al presidente de Francia, que es una potencia nuclear y que por tanto era una persona de las pocas personas del mundo que tenía los códigos de activación de bombas atómicas. Él los tenía, pues era una persona con ese nivel de acceso a cuestiones importantes para la humanidad y para nuestro planeta. Y entonces se veía en la foto cómo salía él del Palacio del Eliseo, que es la residencia oficial del presidente de Francia, en una moto con un motorista y con un casco, sin escolta, sin auto de apoyo, sin nada, y transitaba 2 cuadras del Palacio del Liceo hasta el departamento de Julie Gayet, que es esta chica con la que se veían. Dormía ahí un ratito, se pasaba una noche, a veces regresaba, a veces no regresaba, en fin. Y salía en la moto, iba manejando, pues yo creo que era alguien de su equipo de seguridad, alguien de su confianza, y él salía con un casco puesto. ¿Saben por qué lo identificaron? Por los calcetines. Sí, porque vas en la moto y te queda así el calcetín, ¿no? Y entonces, ¡pum!, ahí está el calcetín. Bueno, si hubiera usado calcetines negros, así normales como la mayoría de nosotros, pues está bien, pero no, usaba de rombos, pero ¡pum!, le publicaron la foto. Tal día, aquí está el traje, aquí está el calcetín, y aquí está en la moto el mismo día, con el traje y el calcetín. Es él. ¿Qué dijo François Hollande? ¿Qué dijo François Hollande? François Hollande dijo, los asuntos, cuando le preguntan en una conferencia de prensa, ¿no? Él iba a dar los datos de la economía de Francia, iba a dar cómo vamos en empleo, cómo vamos en creación de empleo, etcétera, y un reportero, ya saben que de repente, ¿no? Los compañeros de los medios son así medio impertinentes, ¿no? Preguntan lo que les venga en gana sin que venga el caso ni nada. Entonces dicen, oiga, ¿y su amante esta qué? ¿Qué? Esta con la que se ve, ¿ahí qué pasó? Y François Hollande, en una conferencia de prensa donde había 150 reporteros, le dice, los asuntos privados se resuelven en privado. Al día siguiente, encuesta. ¿Qué piensa el ciudadano? 80% dice, tiene razón el presidente. Tiene razón el presidente. No tenemos por qué meternos en su vida privada. Si él, en sus ratos libres... lo único que sí decían los franceses, lo único es que si tiene ahí su amiguita, etcétera, que no pague el departamento con dinero oficial. Nada más. Si paga la renta a ella porque tiene sus ingresos de actriz o él de su sueldo le da una parte, pues... Y si le parece bien a su actual pareja, ¿verdad? Pues es bronca de ellos. No tenemos por qué meternos. ¿Qué hubiera pasado si eso sucediera en Estados Unidos? ¿Se imaginan a Barack Obama en moto por las calles de Washington? ¿Se arma o no se arma? Se arma. No, al día siguiente todos los medios afines al Partido Republicano, todos los de la ultraderecha diciendo, no hombre, menos más este cuate, y tenía que ser afroamericano, claro, ya se sabe que ellos no aguantan, o sea,
Me los imagino perfecto, me los imagino perfecto, diciéndole todo al presidente Obama, pidiendo la renuncia. ¿En Francia qué pasó? Nada. Ese es un caso de defensa de la privacidad, es un caso de defensa de la intimidad que tiene que ser ejemplar. Y tiene que ser ejemplar, y esta es mi conclusión final, pues, para terminar con esta ya larga, demasiado larga conferencia, pero mi conclusión final es la siguiente. Tenemos que proteger los datos personales, la vida privada, la intimidad en los tiempos de Internet, porque Internet nada olvida, nada olvida. Si el día de mañana ustedes les publican en un periódico de Puebla 8 columnas, con su foto, su nombre, etcétera, detenido peligroso pederasta, presunto, van a decir, no, porque ya ven que son bien cuidadosos los compañeros de los medios, presunto pederasta, saliendo de la Semana de la Transparencia, la Policía Federal asegura a una banda de pederastas que habían ido a escuchar una conferencia de protección de datos, asegurados, y su foto ahí. Y usted dice, pero ¿de qué se trata? O sea, y mandan una réplica inmediatamente. Al día siguiente una carta diciendo, espérenme, esa foto no es cierto y además me detuvieron porque me pasé el alto y cómo se atreven, no sé qué. Un mes después, metan su nombre en Google. ¿Qué va a salir como primera noticia? Las 8 columnas. Y en la referencia 800 va a salir su cartita de réplica, que publicaron en la página 12 en la esquina inferior derecha. ¿Quién llega a la referencia 800 de cualquier búsqueda de Google? ¿Quién? ¿Alguien? Digo, pónganlo, cuando buscamos, ¿no? Hotel en Las Vegas, pues revisa los 5 primeros. O sea, a lo mejor los 10 primeros. Échale que tienes mucho tiempo libre, los 30 primeros. Pues no llegas a los 800. Entonces, ¿eso puede afectar la vida privada, sí o no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia en donde ya consagra como derecho humano el derecho al olvido digital. Es decir, la posibilidad de que tú le digas a los buscadores, Yahoo, Google, etcétera, que bajen una información porque es inexacta, porque afecta tu vida privada, porque ya no es relevante. Y fíjense, ¿saben de dónde surge el caso? De un ciudadano español que contrató un crédito hipotecario. Pierde el empleo, deja de pagar el crédito y lo suben a lo que allá no se llama así, obviamente, pero para ahorita, para que nos entendamos, es el buró de crédito. Y entonces, cada vez que ponían su nombre en un buscador, la primera noticia que salía era: este señor no paga su deuda. Y pues él luego la pagó, porque eso hace 20 años y luego pagó la deuda y todo. Hoy ese nombre se asocia con moroso, no paga su deuda, etc. El señor no pudo conseguir durante 10 años empleo, porque todo el mundo decía, no, este cuate es deudor, es peligroso. No. Tuvo que llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo a Google, baja esa información, que ya no aparezca ese link, ya no puede aparecer esa información. Y lo hizo extensivo a cualquier persona que lo quisiera pedir. Bueno, ahí les va. El primer mes, solo en España, le llegaron 50,000 solicitudes a Google para que bajara información. 50,000 el primer mes. ¿Cómo ha de estar la cosa? ¿Cómo ha de estar de mal la cosa para que en un solo mes 40,000 solicitudes en un solo país? Imagínense cuánta basura hay en Internet. Imagínense cuántas mentiras hay en Internet. Imagínense cuánta potencial amenaza a nuestra vida privada, a nuestros datos personales. Porque ya les dije lo de Google Glass, pero imagínense redes sociales, imagínense manipulación de fotos, imagínense cualquier tipo de acceso a nuestra vida íntima, personal, familiar, fotos con nuestros hijos, por ejemplo. Ahí está. Entonces, hoy este tema es un enorme desafío. Diría yo incluso que es el desafío más arduo que tenemos en materia de protección de datos personales. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor. La verdad es que para mí es un privilegio, yo creo que para todos nosotros. El tiempo se nos fue muy rápido y me tocó el trabajo más fácil porque la verdad es que el doctor Carbonell tiene toda la sensibilidad de transmitir el conocimiento de la manera más sencilla, con ejemplos muy prácticos. Y bueno, pues yo creo que hoy tenemos en esta
conferencia magistral, pues muchísimo conocimiento, dónde explorar y qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente me permito hacer unos puntualización de aspectos que trató el doctor muy brevemente, pues fueron los desafíos que hoy enfrentamos en materia de derecho de acceso a la información, por un lado, y por el otro lado, en materia de datos personales. Dividió el tema de derecho a la información en 3 retos principales para los sujetos obligados, para la ciudadanía en general, es decir, el compromiso no solo es de la autoridad, y obviamente pues aquí resultamos comprometidos los órganos garantes para difundir la cultura de la transparencia. Básicamente eso fue lo que tocó puntualmente, y que el papel de los órganos, de los sujetos obligados, todas las obligaciones que tienen realmente el uso de las tecnologías de la información, que como vemos al final de la ponencia, pues bueno, el Internet y el uso de las tecnologías tiene una doble cara, ¿no? Por un lado es una herramienta muy útil, una herramienta que pone al servicio de la ciudadanía la información, y que realmente el fin principal pues es mejorar la calidad de vida de quien usa esa información y de quien tiene el interés para accesar a ella. Y bueno, por otro lado, también vemos el otro punto de las tecnologías de la información, lo vulnerable que están nuestros datos, el uso de nuestra información hacia pues todo el mundo, porque además en Internet queda siempre, como veíamos también el día de ayer, una grabación, un espejo de la información. Entonces, bueno, básicamente todos tenemos que estar informados. Los sujetos obligados tienen una reticencia todavía hoy día por proporcionar la información. La ciudadanía falta mucha participación, también necesita comprometerse, y los órganos garantes obviamente hoy tenemos un papel de difusión como el doctor lo mencionaba, en escuelas, en seminarios, en los municipios, de llegar hacia toda la ciudadanía. Y bueno, nos mencionaba el tema de las redes sociales, que es el lado positivo que tiene el Internet y las tecnologías de la información para acercarnos a la gente y usarlo como un medio de difusión. Y bueno, por otro lado, tocó el tema de los datos personales. Qué reto tan grande tiene los legisladores hoy para tener un sistema garantista de datos personales, precisamente por lo vulnerable que hoy resulta la información a través de las tecnologías de la información. Y bueno, pues todo lo que es el reto de las leyes, los niveles de seguridad, la distinción esta tan fina que hace de la diferencia entre el aviso de privacidad y el consentimiento para la transmisión de los datos, que es muy importante como órganos garantes también exigir que esta distinción se haga y no se haga como en un paquete, ¿no? Como en un combo, ya por default, que uno esté entregando este consentimiento de transmisión. Y la parte, bueno, del espionaje que hay en nuestra vida privada, y bueno, nosotros seremos quienes tengamos como primera medida que resguardar nuestros datos y ser mucho más cuidadosos en aquello que publicamos. Y bueno, pues el derecho al olvido todavía es una materia que si en Europa está iniciando, bueno, en México pues todavía tendrá que tener un tiempo de maduración. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a una sesión de preguntas, bueno, más bien de respuestas. El público hizo algunas preguntas y el doctor, aquellas que considere de relevancia y por el tiempo también las va a responder. Y las que no, bueno, pues podrá contestarlas y dejaron su correo por medio de correo electrónico. Entonces, doctor, si quiere usted. Mucho gusto. Bueno, pues llegaron varias preguntas
La primera de ellas me pregunta Ana Cristina Guarnero. ¿El IFAI tendría que adquirir facultades para generar la participación ciudadana, es decir, aplicar estrategias de intervención para lograr que la ciudadanía conozca y sepa utilizar el derecho a acceder a la información? Absolutamente sí, y las tiene. Es una facultad que ya la tiene, que ya existe, y yo creo que hay que, pues, poner un poquito más de énfasis en esto. Yo vi, por ejemplo, y lo he dicho en muchos foros, que el IFAI en una primera época le puso más énfasis a la discusión, perdón, a la tarea de difusión y a la tarea de generar cultura de la transparencia, y luego como que se cerró un poquito y se abocó más bien a resolver recursos. Y en alguna ocasión, en un foro como estos, tuve la oportunidad de coincidir con Jacqueline Pechard, y en un avión de regreso que volamos juntos le dije, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué ya no publican los cuadernos de la transparencia, que eran muy buenos? ¿Por qué ya no convocan a los concursos de tesis, que eran verdaderamente importantes? Y me dice, te voy a decir cómo es mi semana de trabajo. Y me fue contando día por día la cantidad de recursos, de proyectos de recurso, de proyectos de resolución, de temas que veía, y dije, no, pues ya entendí por qué no hacen nada más que resolver recursos. O sea, humanamente no se puede. Ese es uno de los problemas, que les aumentó mucho la carga de trabajo. Por eso yo sí estuve a favor de que la reforma pasara de 5 a 7 comisionados, porque realmente no se daban abasto. Entonces, esta tarea, pues ya la tienen, y los órganos garantes también la tienen, y creo que tienen que coadyuvar. ¿Cómo los sujetos obligados trasladan de forma correcta la aplicación de la transparencia cuando no existe correcta comunicación entre los archivos y las unidades de enlace? Esta es una gran pregunta, y es una pregunta que tiene una enorme dificultad práctica, porque todavía hoy somos deficitarios, particularmente a nivel municipal tenemos un problema catastrófico en materia de archivos. Siguen siendo los olvidados, siguen siendo los olvidados, sigue siendo quien piensa en ellos ya, pero ya al final, ¿no? Ya, oye, ya hablamos de todo, ¿no? Bueno, hablemos de archivos. Archivos, ¿qué hacemos con los archivos? No sabemos qué hacer. No hay cultura archivística, no hay suficientes profesionales capacitados en esta materia que podamos realmente contar con ellos para una actualización, para migrar del archivo físico al archivo cibernético, al archivo digital. Ahí tenemos un reto importante. Obviamente, yo llevo años diciéndolo, si no tienes buenos archivos no vas a tener buena satisfacción del derecho de acceso, porque el papel no te lo van a dar. Y aunque quiera, aunque el funcionario diga, órale, denle la información, si no lo encuentran, y si no está bien el archivo, pues no lo van a encontrar, aunque quieran. Entonces, esto es absolutamente primordial. Me preguntan, bueno, dicen, la Constitución y los tratados protegen los datos personales del individuo sin distinción. ¿Qué sucede con los datos personales de los servidores públicos? Bueno, los datos personales de los servidores públicos son también objeto de tutela. Es decir, toda persona tiene derecho a la garantía de sus datos personales, sea o no sea funcionario público. Lo que pasa es que si es funcionario público, digamos, la cancha, el alcance de sus datos personales se reduce. Cuando uno es un simple particular, pues puede uno hacer prácticamente lo que quiera. Si tú eres funcionario público, te van a estar checando, incluso en tus ratos libres te pueden estar checando. Si tú eres personaje de relevancia pública, pues va a haber un escrutinio más arduo. Si tú eres un futbolista famoso, si tú eres un actor o una actriz famoso, etcétera, pues la gente va a estar pendiente de qué haces, con quién andas, con quién sales. Ahora, ¿con quién anda fulanito, que es un desconocido? No, eso me da igual. Y ahí no tiene nadie por qué meterse. Entonces, esto ya ha sido así reconocido por nuestra Suprema Corte. En esta misma pregunta me preguntan específicamente sobre declaración patrimonial. Yo, sobre declaración patrimonial, les confieso que tengo sentimientos encontrados. Yo diría que deberían de ser públicas, pero también conozco casos, y los conozco de primera mano porque algunos son buenos amigos, de gente que si ponemos que sea pública la declaración patrimonial, no se va al servicio público, porque si yo no lo puedo hacer público. ¿Y por qué no lo puedo hacer público? Por esto. O sea, no cuestiones de tranza, ni de corrupción, ni nada, pero hay gente que tiene un patrimonio que muchas personas podrían decir, espérame, ¿y esto como de dónde salió? Pues bueno, y lo tienen.
y que si lo tiene que hacer público prefiere no trabajar. Y entonces ahí estaríamos perdiendo gente que a lo mejor trabaja hasta por gusto, que son los que más necesitamos, no que trabajen porque quieran enriquecer, no, que gente que ya tiene resuelta su vida, diga, pues ahora yo me voy a dedicar 6 años al servicio público. Bueno, bienvenido, bienvenido. Esos son los perfiles que necesitamos, no la gente que llega porque son muertos de hambre y dicen, no, pues aquí lo que yo agarro, ¿no? No. Si obligamos a que sea público, siempre la declaración patrimonial podemos estarnos perjudicando. Y yo creo que nadie quiere eso. Entonces ahí tengo sentimientos encontrados. Me gustaría que fueran públicas porque también luego dice uno, espérame, pues yo pensé que no tenía nada y ya sale y tiene su mansión y tiene su... No, como ahora, por ejemplo, algún caso, ¿no? Por ahí del ámbito nacional que acabamos de ver de una mansión impresionante. Dice, oye, ¿cómo? No me salen las cuentas, ¿verdad? De plano, bueno, pidió un crédito inmobiliario a 50 años, ¿no? Ahí embarcó a sus nietos, no sé cómo lo hizo, bueno, pues ahí está. Es bíblico esto, es la multiplicación de los panes y los peces. Me preguntan si es pública la propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales. Sí, el IFAI la subió a su página web, la pueden bajar de ahí. Pueden bajar también el proyecto y los invito a que lo hagan, vale la pena. Es un muy buen proyecto. También pueden bajar el proyecto de Ley General de Acceso a la Información. ¿Cómo impulsar la transparencia en la cultura? Esto ya más os lo dije. Y luego, una pregunta interesante. Me dice, ¿los órganos garantes deben valorar también la calidad y veracidad de la información o solo revisar que se haya atendido la solicitud? Yo creo que sí, el órgano garante debería... No en todos los casos y no a fondo, pero cuando haya alguna cuestión en donde se dé cuenta el órgano garante que le están dando gato por liebre al solicitante, sí debería intervenir de oficio. Por ejemplo, documentos incompletos. Bueno, ahí claramente, ¿no? Es decir, te piden un contrato, pero solo te doy las 5 primeras páginas. No, ahí de oficio, dale el contrato completo. O cosas que no son reales, ¿no? Cosas que dicen, no, ¿cuánto costaron las patrullas de tal municipio? ¿Patrullas? ¿Qué patrullas? ¿Cómo que patrullas? ¿Cómo que patrullas? ¿Qué patrullas? Las patrullas, claro. Donde sea muy evidente, sí hay que decirles, oigan, contesten lo que es, no le estén dando vuelta, ¿no? Para no dejarlo todo en responsabilidad del recurrente que eventualmente puede tener o no conocimiento de cómo se... O sea, los que estamos en esto, pues sí le sabemos, ¿no? Dicen, no, a ver, espérame, me contestas y me contestas bien y me contestas así, y además, si no, voy a pedirle al órgano garante que te revise físicamente el expediente, o sea, pero hay gente que no sabe todo eso. Si el órgano garante no pone de su parte, pues a lo mejor se queda con información incompleta, con información que no es veraz, y yo creo que aquí sí, los órganos garantes le tienen que echar un poquito de ganas. Insisto, no para ir a fondo, no en todos los casos, pero cuando sea algo así evidente, cuando sea algo que de plano te brinque, aunque el recurrente no te lo pida, tú de oficio dices, espérame, que se le entregue bien la información que está solicitando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues con esto damos por finalizada la conferencia. Invitamos a la coordinadora de transparencia del ayuntamiento, a los comisionados, a mis compañeros de la CAIB, para otorgar un pequeño reconocimiento al doctor. Y pues muchas gracias por su participación.